los versículos del 24 al 26. Quiero darte un segundito para que allí lo encuentres. Y dice Mateo que en estos tiempos de la venida del fin se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán de ser posible aún a los escogidos. Pero miren, escuchen esto bien, se los he dicho de antemano, nos dice allí en el Evangelio. Y dice el versículo 26, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, porque no es él. Y si les dicen, miren, están en habitaciones interiores, y algunas narraciones y algunas traducciones dicen, si están en habitaciones secretas, pues no lo crean. No es así. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Qué maravilloso, mis hermanos, ¿verdad? Amén. Y digo gloria a Dios por esto, porque su venida así se verá desde el occidente hasta el oriente. No habrá nadie que no se quede, o que se quede, sin ver la venida del Hijo de Dios, sin ver la venida de Jesús. En estos últimos días hemos estado, o en lo personal he estado viendo algunas publicaciones en redes sociales como lo son Facebook. He estado viendo algunos videos en YouTube de algunos momentos en la historia donde hombres y mujeres han creído que un hombre ha llegado y por haber dicho, soy Jesús, le han creído y le han seguido. Muchos incluso han perdido su vida en el intento de seguir a este hombre que se hace llamar el Hijo de Dios. Pero la Biblia es clara. No hay forma de que seamos engañados, porque Dios nos da el detalle y nos da el mensaje suficiente para que nosotros entendamos cómo ha de ser la venida, la segunda venida del Hijo de Dios. Quiero que me acompañes a buscar la segunda carta de Pedro, o el segundo libro de Pedro, en el capítulo número 3 de segunda de Pedro. Y vayamos al versículo 10. Y aquí hay un detalle bien interesante de cómo se narra en la Biblia la segunda venida de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y allí nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Les repito el texto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Te hago la pregunta, mientras leemos este texto, lo dejamos allí a la mitad. ¿Cómo llega? Y espero que ninguno de ustedes tenga que experimentar esta situación, claro está. ¿Cómo llega un ladrón a una casa, a un lugar, a robar? Yo trabajo para una compañía de retail, son retail stores, donde allí se venden medicamentos, pero también se venden cosméticos. Y muchas personas llegan a este lugar. Y lo experimenté de bien de cerca en la ciudad de Miami, donde viví por más de 5 años. Muchas personas llegaban y nosotros creíamos que eran clientes. Es un customer más que viene a comprar. Pero al salir por la puerta sentíamos las alarmas de la puerta cómo sonaban y cómo estas personas se llevaban productos de la tienda. El que viene a robarte no te manda un mensaje de texto o una carta diciéndote voy el sábado tal o el domingo tal o el lunes tal a robarte. El ladrón viene y llega sin avisar. Y el versículo 10 de segunda de Pedro capítulo 3 nos dice, pero el día del Señor vendrá como el ladrón. ¿Qué nos dice esto? Entonces los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. De otra forma, bien sencillo y claro, vendrá como un ladrón. O sea, no sabemos cuándo es el día de la segunda venida de Jesús. Sí sabemos cuáles pueden ser los tiempos de su venida. Tiempos de angustia, tiempos de tribulación, tiempos de dolor, tiempos de guerra, tiempos de incertidumbre. Y pudieran ser tiempos como los que estamos viviendo hoy con esta pandemia. No te estoy diciendo que esta pandemia es el que marca la venida del Señor, pero te estoy diciendo que estos tiempos son muy similares a los que la Biblia describe como el tiempo en el que el Hijo de Dios ha de venir a la tierra. Y venir como ladrón es que
Tú no sabes qué día viene, no sabes qué hora es, no sabes en qué momento va a aparecer. Pero hay una parte interesante. Un ladrón llega en silencio, sigilosamente, y se retira de una forma que nadie pueda ver cómo se va. Pero el versículo nos sigue diciendo que vendrá como ladrón para que no se sepa qué hora llega, qué día viene. Pero su venida dice que será con estruendo, con elementos ardiendo, y la tierra y estas obras serán deshechas. En otras palabras, así como los discípulos lo vieron irse en las nubes, así mismo ha de venir. Vendrá como ladrón en la noche, pero de oriente a occidente se verá, y su venida será de forma tal que toda la tierra ha de conocer que el Hijo de Dios ha llegado a nosotros. Quisiera seguir compartiendo con ustedes en el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis. ¿Qué sucede en el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis? Vamos a buscarlo allí, mis hermanos. Apocalipsis 1, el versículo 7. Y hay aquí un detalle bien interesante. Hay muchas personas en algunos lugares que se han apoyado de textos bíblicos como el ladrón en la noche para decirnos que nadie ha de ver ni nadie sabrá la venida del hombre. Algunos lo han afirmado y lo han buscado como para hablar de un rapto, una desaparición, en el cual muchos serán tomados y arrebatados a estar con Dios en el cielo. Pero hay un punto interesante que nos dice Apocalipsis 1, versículo 7. Quiero que me acompañes. Normalmente en la iglesia cuando predico digo, el que lo tenga, diga amén. Pero en este caso, como todos tenemos los micrófonos apagados, vamos a permanecer en silencio. Y yo diré, y yo creeré en qué momento ya ustedes lo han encontrado. Me acompañan capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis. Y dice así: he aquí que viene con las nubes. Y si estás en casa y estás leyendo conmigo, repítelo bien alto. Y todo ojo le verá. Amén, aleluya, ¿verdad? No hay nadie que va a quedar privado de la experiencia de ver la venida de Jesucristo. Y más adelante seguro pensarás, no, y aquellos que murieron, ¿qué pasará con ellos? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle una pausa a ese momento, pero vamos a quedarnos con todo ojo le verá. Quiero que me acompañes entonces ahora a buscar Mateo 24. Vamos a regresar en la Biblia a Mateo 24. Mateo 24. El capítulo 24, los versículos 42 al 44. Y dice así: velen pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora había de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada de su casa. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. A la hora que nadie piense, ha de venir el Hijo del Hombre, como ladrón en la noche. Pero hay algo importante que leímos en el texto anterior. Todo ojo le verá. ¿Qué nos dice? ¿Cómo será? Todo ojo le verá. Qué maravillosa promesa. Nadie se quedará fuera. Si me acompañas aquí mismo en este capítulo de Mateo, el capítulo 24, regresemos un momentico arriba al versículo 31. Vayamos al versículo 31. Y dice que Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Hago una pequeña pausa aquí. Vamos a recapitular un poquito. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Del Hijo de Dios. ¿Cómo será la segunda venida del Mesías? La venida de Jesucristo. Dice la palabra y empezamos leyendo que así mismo como se fue en las nubes, así ha de venir. Nos dice también que de un extremo al otro, como un rayo, de occidente a oriente, se ha de ver. También nos dice que será como ladrón en la noche, porque nadie sabe a qué hora ha de llegar el Mesías, a qué hora ha de llegar nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y nos sigue diciendo que todo ojo le verá.
Y un último detalle que analizamos es que vendrá con sus ángeles. Te hago una pregunta. ¿Te has imaginado cómo sería este momento? ¿Te has puesto a pensar cómo sería la venida de nuestro Salvador y nuestro Redentor? Hay un detallito que anoté y estoy utilizando tecnología en el día de hoy, pero mi tema se encuentra en un papelito, como a la antigua, como a la época de mi abuelo y de mis papás. Y dice esta notica que tomé: la primera vez que Jesús vino a esta tierra, vino a salvar a su pueblo, pero la segunda vez ha de llevar con él a su pueblo. La primera vez vino como un siervo humillándose, pero la segunda vez ha de venir como un glorioso rey, como un conquistador. La primera vez vino como un bebé a dormir en un pesebre, pero su segunda venida es como rey y señor de señores. Su primera vez vino en la tranquilidad de la noche, pero en la segunda vez, en su segunda venida, ha de venir con sonido majestuoso y con trompetas, y al sonido de trompetas celestiales. Qué maravilloso, ¿verdad? No sé si mientras leía esto imaginabas cómo ha de ser ese momento. Yo lo he imaginado muchas veces. En ocasiones incluso conversamos esto aquí en casa, yo con mi esposa. ¿Cómo ha de ser ese día? Pero mientras más me lo pregunto y mientras más hablo de él, no sé con exactitud cómo se han de desarrollar los hechos, aunque tenemos evidencia en la Biblia de cómo han de ser esos momentos, ese tiempo. Pero hay algo que viene a mi mente, y es la pregunta que dice de la siguiente manera: ¿estaré yo entre aquellos que sean llevados con él? Hay un punto bien interesante que quiero tocar contigo y se encuentra en la Biblia. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 16. Y leamos allí: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y nos sigue diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no sé si tienes algún familiar que haya muerto en Cristo. Yo no sé si hay alguien allí donde estás que en este mismo momento estás pensando o estás teniendo los recuerdos de esta persona. Yo puedo pensar en la abuela, la mamá de mi mamá, que murió en Cristo, y puedo pensar en todos aquellos amigos, aquellos familiares que hemos perdido a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo ha de ser ese momento? Ese gran encuentro con sobrinos, con primos, con padres, con abuelos, con hijos perdidos en el camino. ¿Y cómo será ese momento maravilloso donde los muertos en Cristo resucitarán primero? Hay ciertos grupos de personas que estarán ese día allí, cuando Jesús venga. Número uno, aquellos que murieron en Cristo y han de resucitar primero. Número dos, aquellos que hayamos estado vivos en aquel momento. Número tres, aquellos que, estando vivos, nunca aceptaron ni escucharon la voz del Maestro, nunca fueron movidos por el Espíritu Santo. De estos grupos, yo quiero estar o en el primero o en el segundo. Hay momentos en que conversando, solo tengo 30 años, y conversando con mi esposa le digo, bueno, yo le tengo mi temor a la muerte, pero si la muerte es el paso a poder estar listo y preparado, y lo próximo que voy a ver es la venida de Jesucristo, amén, gloria a Dios. Dice Pablo que para él el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Pues si el morir es ganancia, es porque habré estado sellado para ese día maravilloso encontrarme con mi Maestro. Así que prepárate. Quiero que estar en el primero o el segundo grupo. Me imagino que tú también quieres estar en ese primer o segundo grupo. Quiero que me acompañes a buscar Apocalipsis, el capítulo 22. Apocalipsis 22, capítulo 12, versículo 12, perdón. Capítulo 22,
versículo 12. Y dice así: he aquí, vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sus obras. Yo no sé cuáles son tus obras. A veces creo que tampoco sé, ni sé cuáles son las mías. Pero Dios sí sabe y escudriña nuestros corazones. Que nuestros corazones en este día y siempre puedan estar conectados con aquel que provee la vida. Que nuestros corazones y nuestras mentes puedan estar encaminadas, enfocadas en alcanzar ese día lo más cercano a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Señor Jesucristo. Porque yo quiero que estés ahí. Que ninguno de nosotros faltemos en ese día. No solo tú, sino también aquellos que conoces, aquellos que están contigo, aquellos que viven contigo en casa. Quiero que me acompañes ahora a buscar Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y casi mis hermanos estamos terminando. Capítulo 15, los versículos 52 y 54. Hablar de la venida de nuestro Señor ha de ser como cristiano nuestro principal tema de cada día. Nuestra iglesia se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Séptimo día porque entendemos y creemos que nosotros somos llamados a guardar el sábado como día del Señor, como día de reposo. Y adventista porque esperamos en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, el hablar de la segunda venida de Jesús debe ser nuestro desayuno, almuerzo y comida. Porque no hay otro punto más grande en la historia de un cristiano o en la vida de un cristiano e incluso en la vida de esta humanidad que la segunda venida de Jesucristo. Hablar de su venida ha de ocupar nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestros planes y las ideas para el futuro. Y Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52, desde el versículo 52, nos dice lo siguiente: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si hay algo que cautiva mi mente relacionado a la venida de Cristo, es la resurrección. Es el momento en ver a aquellos que descansaron en el Señor volver a vivir. Una vez más, Jesús vencerá la muerte con su poder, con su trompeta. Al sonar las trompetas y a su llegada, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y qué maravillosa promesa esta, ¿verdad? Pero lo más interesante es que ya no habrá más muerte, no habrá dolor. Todas las cosas de este mundo habrán pasado y habrán quedado atrás con este mundo. Ahora nuevas criaturas seremos, nuestros cuerpos transformados. Algo me pasó esta semana cuando llegué a casa. Y miren esto, qué gracioso. Todo el mundo está buscando en estos días hand sanitizer, están buscando Lysol, están buscando cualquier tipo de wipes que sirva para desinfectar superficies y demás. Porque todos nos estamos cuidando. Resulta que compré una botella, una lata grande, así, de un producto llamado Microban, que es el parecido a Lysol. Compré esta botella, llego a casa, la tenemos en un lugar para cuando lleguemos a casa poder pasar con spray toda la ropa que traemos del trabajo, de la calle, los zapatos y demás. Y al tomar esta botella, se me resbaló de las manos. ¿Saben dónde cayó? Cayó en mi dedo, yo le llamo el dedo gordo del pie y de mi pie izquierdo.
No les voy a enseñar una foto de cómo luce mi pie izquierdo, no, para nada. Pero imagínense un fuerte golpe en su dedo gordito allí, arriba de la uña, para que ustedes vean cuán morado se va a poner, bien oscuro. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque aun cuando las cosas creemos que puedan estar bien, llegamos felices del trabajo, está todo bien, estamos bien en casa, la familia está bien, siempre hay algo que nos va a recordar que como humanos de este mundo imperfecto vamos a sufrir dolor. Miren qué pequeño detalle. A veces salgo afuera y aquí hay muchos árboles, pajaritos, animales y demás, y escucho las aves cantar y me pregunto, si esta belleza la podemos disfrutar en la tierra, ¿cuánto más sería en esa patria celestial, en ese hogar preparado por Jesús para cada uno de nosotros? En un lugar donde no solamente vamos a disfrutar de belleza, sino que también vamos a disfrutar de salud y de buena salud. Vamos a disfrutar de vida y de buena vida, de vida eterna. Quiero que me acompañes, quiero leerte, lo saqué de varios textos del Apocalipsis, y son aquellas promesas y son aquellas recompensas para aquellos que hayan permanecido fieles, y ya estoy terminando con esto. Y dice así, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquel que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Sigue diciendo que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué maravillosas promesas, ¿verdad? Yo quiero estar ese día allí. Yo soy un pecador más, uno más de este mundo. Pero hay algo en que yo siempre he creído, y es en mi Señor y Salvador Jesucristo. Aún siendo un pecador, me aferro a su gracia, me aferro al lavamiento de su sangre, de mis pecados, y confío plenamente en que su segunda venida es real, es pronto, y iré a morar con Él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te bendiga hoy y siempre, que Dios bendiga a esta iglesia, que Dios bendiga a cada uno de los hijos que en este día nos hemos conectado con nuestro Señor. Pero quiero decirte algo, quiero verte ese día allí, quiero verte ese día allí y poder compartir este momento que disfrutamos de compartir la palabra de Dios. Y no solamente esto, sino por toda la eternidad, gozarnos con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dios te bendiga.